Movimientos estudiantiles de Panamá. En 1947, Panamá fue testigo de importantes movimientos estudiantiles que se opusieron a la presencia militar estadounidense en el país. La chispa del incendio, la protesta, fue la firma del convenio Filos-Hines, que permitía a Estados Unidos mantener bases militares en Panamá tras la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes universitarios, encabezados por la Federación de Estudiantes de Panamá, lideraron manifestaciones masivas. Su oposición se basaba en el nacionalismo y la defensa de la soberanía panameña, argumentando que la presencia militar estadounidense violaba la independencia del país. Las protestas fueron exitosas, ya que lograron la anulación del convenio y sentaron un precedente de activismo estudiantil en Panamá. Me encontramos con el profesor César Zamudio en esta mañana. Mucho gusto. Unas preguntas sobre el tema movimiento estudiantil en Panamá entre el año 1957 y 1969. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero hacerte la observación de que la pujanza del movimiento estudiantil panameño no empieza en 1957. Yo diría que más bien empezó en diciembre del 47 con la jornada de rechazo del Colegio Filohai, donde los estudiantes, especialmente del Instituto Nacional, tuvieron una participación bien destacada que terminó con el rechazo del Colegio Filohai del 12 de diciembre de 1947. El tratado mejor logrado fue precisamente este, el Tratado de Ramón-Eisenhower, del 1955. Sin embargo, a pesar de que es uno de los tratados que más beneficios otorgó a la parte panameña por la vía de la negociación, eso no satisfizo del todo a la población panameña ni a los estudiantes por una sencilla razón. Durante estas últimas negociaciones, Panamá había propuesto dos tipos de demandas o de reclamaciones. Un primer grupo de estas demandas tenían que ver con el tema económico, con el tema tangible, material, relacionado con los beneficios económicos. Ahí los Estados Unidos accedió a casi todas las peticiones panameñas. Eso resultó el tema del ICE de la bandera, porque Panamá había propuesto a los Estados Unidos pues, que se izara la bandera en los barcos que cruzaban el canal y también en los mismos lugares donde se izara la bandera norteamericana. Los Estados Unidos no accedió. Entonces, como no accedió, eso creó las condiciones para que el movimiento estudiantil, ya después, repito, de la experiencia de diciembre de 1947, mantuviera viva o vigente ese tipo de reclamación. Se produce la Operación Soberanía, siembra de bandera, que es un movimiento donde los estudiantes panameños procuran, intentan enarbolar la bandera en la zona del canal, como se venía exigiendo desde hace un buen rato. Pero el cenit, la cumbre de estas exigencias, se produce en enero del 64. El 9, 10 y 11 de enero de 1964, con un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, por falta de cumplimiento de un acuerdo previo que se había logrado entre los hermanos de Estados Unidos para irse la bandera, toma la decisión de dirigirse a la zona del canal y intentar enarbolar la bandera en el Triángulo Taylor y en otro lugar donde se había acordado. Pero yo me imagino que ustedes saben que ese conflicto de enero de 64 por el tema de la bandera terminó convertido en un conflicto de enormes proporciones entre Panamá y los Estados Unidos, terminó con una gran cantidad de muertos y heridos, terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas y generó una crisis de carácter internacional que a la larga sale favoreciendo la posición panameña porque se dio a conocer por primera vez la situación que se estaba viviendo aquí en Panamá en relación con el tema de la administración de elecciones. ¿Qué desempeñaron los estudiantes en la protesta y movilización en los años 1957 a 1969? ¿Cuáles fueron? Repito que la militancia, el movimiento estudiantil no empieza en el 57, empieza en el 47, con la gran manifestación del año 47, que terminó obligando a la Asamblea Nacional a rechazar la prórroga del convenio de base, a través del convenio Filohai. Entonces, si me tocara señalar puntos específicos de la militancia del movimiento estudiantil, sería 1947,
con el rechazo del gobierno de Philip High, 1958 con las jornadas estudiantiles 58, 1959 con la Operación Soberanía Siempre de Bandera y 1964 donde los iniciadores de esa gran protesta que terminó convertida en una guerra de banderas fueron los estudiantes. El movimiento estudiantil se le debe casi por entero el poder haber rescatado el patrimonio bananero frente al gobierno de Estados Unidos. Otra pregunta sería, ¿cómo respondieron las autoridades panameñas ante las demandas y protestas de los estudiantes durante este periodo? El gobierno panameño siempre tuvo una respuesta negativa a las pretensiones o solicitudes de los estudiantes. Siempre hubo represión, siempre hubo muertos, hubo heridos, hubo encarcelados y hubo perseguidos. Pero un cambio de circunstancias se produce en enero de 1964, porque por primera vez que yo sepa, el gobierno panameño adoptó no una postura de represión, sino una postura digna de apoyo al movimiento estudiantil. Tanto así que, como consecuencia de los sucesos del 9 de enero, el presidente Chávez rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en apoyo precisamente, en protesta por la masacre que se había cometido en Panamá, y que yo sepa la primera vez que un gobierno se identifica de manera frontal, sin titubeo, sin temor alguno, al gobierno de Estados Unidos en defensa de la soberanía nacional. La Federación de Estudiantes de Panamá, que anteriormente había estado confrontada al gobierno, se convirtió en aliado del gobierno del general Torrijos y la Federación de Estudiantes de Panamá y muchas otras organizaciones sociales se vieron de base, de sustento, de apoyo a las reclamaciones del gobierno militar frente al gobierno de Estados Unidos en pos de la negociación y firma de un nuevo tratado sobre el canal de Panamá, que en efecto, como sabemos, quedó firmado el 7 de septiembre de 1977. O sea que, ¿Qué impacto tuvieron los movimientos estudiantiles en la sociedad panameña y en la política del país? bueno, fíjate, eso es un poco controvertible. Porque yo lo que sí sé es que la mayor parte de los dirigentes estudiantiles de la Federación de Estudiantes de Panamá, que antes del gobierno militar eran perseguidos políticos, cuando se instaura el gobierno del general Marcos Ríos, se convirtieron en parte de ese gobierno y estas personas se convirtieron en negociadores de los nuevos tratados del Canal de Panamá. Yo estoy hablando de gente como Rómulo Escobar de Tancur, Juan Materno Vázquez, Ramiro Vázquez Chambonet, Aristide Arroyo, Chuchu Martínez, Renato Pereira y muchas otras personas, Luis Navas y muchas otras personas que se me escapa el nombre, pero que antes se me quedaba el más importante, Julio Yao, Juan Antonio Tax, muchos otros, que pasaron del movimiento estudiantil a la fila del gobierno. Según su punto de vista, ¿cómo se comparan estos movimientos con otros movimientos estudiantiles en América Latina durante la misma época? Estos movimientos estudiantiles tenían plataformas distintas. En aquellos países, el movimiento estudiantil tenía como prioridad el cambio social, la revolución, como se dice. Eso prácticamente era lo más importante del movimiento estudiantil latinoamericano, convertir sus sociedades tradicionales en gobiernos sociales. En Panamá, en Panamá la agenda no incluía eso. En Panamá, que yo sepa, nunca el movimiento estudiantil tuvo como meta la transformación de la sociedad, sino tuvo como meta, como objetivo la liberación nacional. ¿Cuáles eran las principales demandas o reivindicaciones que buscaban los estudiantes en sus protestas? Bueno, acuérdate que las demandas originalmente no son de los estudiantes, las demandas son originalmente del gobierno panameño. Te repito que en la última negociación, la penúltima, que terminó con la firma del tratado Ramón Eisenhower, el gobierno panameño en el 55. El gobierno panameño había propuesto a los Estados Unidos dos tipos de demandas: beneficios económicos y beneficios soberanos jurisdiccionales. Los Estados Unidos acceden
a las demandas que tenían que ver con beneficios económicos, pero no así a las demandas que tenían que ver con el ejercicio del tema jurisdiccional o soberano, por ejemplo, como el tema del idioma español, del tema de los tribunales, porque antes los tribunales que había en la zona eran para panameños y norteamericanos, pero el problema es que los panameños, como panameños, estaban siendo juzgados por un tribunal extranjero, por leyes extranjeras y por procedimientos extranjeros. Entonces estaba. Nada de eso fue admitido. Entonces, como eso no fue admitido, son los mismos argumentos que va a utilizar el movimiento estudiantil, ¿verdad?, frente al gobierno de Estados Unidos. Profesor, tengo una pregunta fuera del contexto que tengo acá, y es que Omar Torrijos se basó en ese movimiento estudiantil para los tratados que él hizo. Se apoyó. Se apoyó. Sí, la Federación de Estudiantes de Panamá fue declaración político estudiantil del gobierno de Omar Torrijos. Entiendo. Importante tuvieron los estudiantes. Mucha importancia. La FEP era brazo político estudiantil del gobierno militar. Fue. O sea que prácticamente Omar Torrijos era oriundo del interior del país, de Veragua, y también era hijo de educadores. Así que la actitud, la mentalidad de Torrijos no podía ser igual a la actitud, mentalidad de los que eran hijos de oligarcas que se transmitían el poder directamente. Incluso, profesor, ¿qué papel jugaron las universidades y otras instituciones educativas en apoyar o reprimir estos movimientos? Bueno, las universidades nunca han reprimido estos movimientos. Las universidades, en mi opinión, siempre han sido el hervidero humano, el lugar donde surgen estos movimientos. Pero las universidades en sí nunca han reprimido a los estudiantes. Es más, los movimientos estudiantiles surgen en las universidades. Los movimientos estudiantiles de 1947 a 1969 en la historia y la cultura política de Panamá. Bueno, fíjate que el legado del movimiento estudiantil es un legado de lucha y de compromiso y de estudio. Y yo no sé si se le puede llamar legado porque de un tiempo para acá todas estas cosas han desaparecido. El movimiento estudiantil no existe. ¿Cómo desde qué año más o menos no existe? Sí, no se puede hacer con precisión. Yo creo que pudiera ser después de la invasión, no existe un movimiento estudiantil organizado. ¿Del 89? Sí, después. No existe un movimiento estudiantil organizado, no hay ninguna actividad estudiantil identificada con los temas o problemas internos de la sociedad panameña o de los temas internos. No hay compromiso de lucha, en mi opinión. El movimiento estudiantil está totalmente desmantelado. Lo que hay son lo que tú conoces, centros de estudiantes de esto, y eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna trascendencia. El 7 de enero de 1957 se lleva a cabo una situación caótica entre los estudiantes panameños, llámense estudiantes de secundaria como estudiantes universitarios, debido a que se había llegado a un acuerdo que se iba a enarbolar, se iba a poder izar la bandera panameña en los predios de lo que conocimos como el Administration Building, para los estudiantes panameños, que en ese pedazo de tierra, en esa faja de 10 millas, se pudiese izar la bandera panameña. Pero ya todos tenemos de conocido que esto no sucedió, de manera que el estudiantado se violentó al ver que tanto las autoridades panameñas como las de Estados Unidos no le daban al cumplimiento de ese pacto realizado. ¿Qué pacto era ese en realidad? Nosotros debemos hacer mención que para el periodo 1967 nos gobierna Marco Robles, un coclesano, quien trataba de imponer un tratado conocido como el Tratado Johnson-Robles, sencillamente sobre la participación a través de la bandera panameña, enarbolarla en el territorio del área de la zona del canal. Como no se pudo realizar, definitivamente se van a eventos catastróficos, como lo fue el mayo de 1958, cuando en realidad se da el primer mártir de estas gestas de los movimientos estudiantiles panameños, con la muerte de
José Manuel Araúz. José Manuel Araúz fue un estudiante del Artes y Oficio el Melchor Lazo de la Vega, quien una bomba lacrimógena estalló en su pecho en una manifestación que realizaban por los predios de Santana. Entonces el chico falleció. Se convierte entonces a partir de 1958, mayo de 1958, en el primer mártir de esta gesta. Ahora, en realidad el asunto no solamente es de manifestarse para poner una bandera en el área canalera, sino de ver la desidia tanto del gobierno nacional como la actuación del gobierno de Estados Unidos, quienes se contuberaban para no ejercer la voluntad del pueblo. Era como una unión. Para ese tiempo, quienes gobiernan es la oligarquía, los militares, y eso era como un matrimonio. La oligarquía se casaba con los rasos del militarismo norteamericano solo porque eran blancos, como le decimos desde ese tiempo, gringos, para escalar. Los militares panameños se casaban con las mujeres oligarcas. ¿Para qué? Para tener control. Es decir, el dominio político estaba entre esas tres fases: gringos, oligarquía y milicia. Entonces había una desidia en el cumplimiento de situaciones que surgían, que necesitaban ser atendidas. ¿Qué sucede? Que en 1922 se crea lo que se podría denominar como la primera Federación de Estudiantes Panameños, pero que quedó disuelta prontamente, porque es hasta 1943 cuando se crea la que es en la actualidad la FEP, la Federación de Estudiantes Panameños. En 1959 esta federación ya había creado lo que es el movimiento Acción Revolucionaria, para presentarle no solamente al gobierno nacional, sino que el gobierno nacional lo presentase a las autoridades de Estados Unidos. Recordemos que la zona del canal era sencillamente como otro estado de los Estados Unidos en nuestro territorio, y esto lo demuestra que ellos tenían un gobernador para la zona canalera de 10 millas, de 5 y 5 de cada lado, pero no cumplían ninguno de los acuerdos, y esto lo llevó a que antes de 1964, que es el hecho que nosotros conocemos que hace más repercusión en las mentes de los panameños, hubieron otros eventos. Por ejemplo, la siembra de bandera en el área de la zona del canal se lleva en dos partidas. Una a partir de 1957 y otra que se lleva a cabo en el 58-59, cuando Aquilino Boyd, cuando Ernesto Castillero Pimentel dirigen este movimiento. Ahora, 57, 58, 59 nos lleva a enero de 1964, 9 de enero. ¿Qué fue lo que se hizo el 9 de enero? El movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, se acuerparon para poder manifestarse, no solamente en las calles de Panamá, sino también en el área capitalina, llevando el deseo de que se enarbolara la bandera panameña en el área de la zona del canal. De manera que los movimientos estudiantiles, tanto de secundaria como de universidad, siempre han repercutido en el aspecto social, en la vida social, en la vida económica y política de nuestro país. Cuando ellos crearon el movimiento de Acción Revolucionaria en el 59, lo estaban haciendo sencillamente porque necesitaban manifestarse
tanto a las autoridades panameñas como a las autoridades norteamericanas. Y en el 67 ellos crean un comité de defensa de la soberanía, porque el hecho era más que todo la situación del área de la zona del canal, que repercutía en nuestro territorio, porque como sabemos tenían su propio gobernador. Nosotros teníamos que pedir permiso para poder entrar en esas tierras. La política, la economía nacional dependían del visto bueno de ellos. No se diga la parte educativa. Por eso, estos dos movimientos, la del 67, Unión de Estudiantes Universitarios, y el Movimiento de Acción Revolucionaria de 1959, tienen gran repercusión en los hechos que se realizan a partir de 1957 a 1969. Ahora, todos estos movimientos estudiantiles tuvieron asesoría de gente que tenían tendencias socialistas, comunistas del exterior, como de Argentina, como de Chile, como de Cuba. Y definitivamente que eso los levantaba más los ánimos, ¿verdad? Porque el sistema que teníamos nosotros era militar, a pesar de que en 1903 se supone que nosotros somos democráticos. Ahora, en estos movimientos estudiantiles hay personajes que sobresalieron y que algunos, por lo menos sigue vivo alguno, ¿verdad? Nosotros tenemos a Floyd Britton, tenemos a Víctor Ávila, a Adolfo Ahumada, tenemos a Carlos Arellano Lennox, Ricardo Ríos. De todos estos nombres que he mencionado, si no me equivoco, por lo menos hay 2 vivos todavía. De todas estas, pre-1964 y posteriormente a las estas que se llevan a partir del 64 en adelante. Para concluir, me gustaría hacer un enunciado. En 1968 se lleva a cabo aquí en Panamá un golpe de Estado, el famoso golpe de Estado del 68 que da Boris Martínez y que posteriormente Omar Torrijos Herrera le da un golpe a Boris Martínez. Para ese entonces el presidente electo había sido el doctor Arnulfo Arias Madrid, que por tercera vez, fue 3 veces presidente de este país por días. El más largo fue esos 11 días que llegaron hasta el 11 de octubre de 1968. Pero la situación era esta. No importaba qué tipo de gobierno tuviéramos, siempre estaban plegados a la voluntad de los estadounidenses. Y esa era la situación principal del por qué los estudiantes secundarios y universitarios se manifestaban, como por ejemplo, nosotros tenemos el 19 de mayo de 1959, se lleva a cabo una caminata hacia la presidencia para hablar con el entonces presidente de Panamá, Ernesto de la Guardia. Pero, ¿qué sucedió? Los estudiantes fueron detenidos en la plaza de Santa Ana y fueron cruelmente avasallados por los milicos panameños. A esto tenemos que sumarle que a solicitud de cualquiera de nuestros presidentes, los Estados Unidos inmediatamente intervenían en nuestro país. Ya sabemos los tratados que se hicieron anteriormente para poder recoger todas las armas que habían en Panamá. Los milicos panameños no tenían armas como defenderse. Dependíamos totalmente de los estadounidenses. La moneda que nosotros teníamos, o que seguimos teniendo todavía en la actualidad, teníamos que pagar un impuesto para poder utilizarla en aquel tiempo.
los estadounidenses podían circular sin pagar impuestos de introducción de artículos, vehículos en nuestro país. Sin embargo, nosotros, los dueños del territorio de esa faja canalera, no podíamos ingresar a ese territorio. De manera que la participación de los estudiantes, aunque varias veces fueron totalmente desorganizados, tanto secundaria como universitaria, se volvían a organizar y se crearon muchos otros grupos más, ¿verdad? Como el FER, la FEP, que hasta el momento son los que mucho más han sobresalido por la participación, por su participación en los hechos que van en contra del desarrollo de los panameños, llámese economía, llámese educación, llámese salud, llámese aspectos sociales. De ahí radica la importancia de los movimientos estudiantiles en nuestro país. A tal punto que una vez creada la FEP y estábamos en estas revueltas, fue necesario que el rector de la universidad de estos tiempos, 1959, de La Guardia, se reuniera con los dirigentes de la FEP para poderle dar solución. Es decir, que nuestra universidad, la casa importante, principal y primera de nuestro país, tuvo que participar en tratar de darle solución a los problemas nacionales que se acrecentaban mucho más, por supuesto, en la capital. A 64, cuando el pueblo fue avasallado por los estadounidenses, trae como consecuencia, algunos escritores dicen que 22, otros dicen que 23 muertos. Esto es subjetivo, pero que murieron esa veintena. Luego hubieron también 400 heridos, todos en la misma actividad de participación de los estudiantes y del pueblo para reivindicar la situación panameña sobre la faja del canal. Y por último me gustaría anunciar que a partir de 1943, cuando se crea la Federación de Estudiantes Panameños, inmediatamente en el 1948, se crea oficialmente por una ley, la Ley 1 del 22 de octubre de 1948, el Día del Estudiante. De manera que podemos ver que hasta en los aspectos mínimos del desarrollo de la vida panameña, las asociaciones o agrupaciones estudiantiles han tenido una notariedad participativa. Gracias. Como manera de conclusión, ya debemos saber que los movimientos estudiantiles de 1957 a 1969, esto fue un periodo de lo que fue la agitación social y política con las estructuras de poder, y también se pudo observar lo que fue una demanda profunda en diversos aspectos de la sociedad. Estos movimientos fueron impulsados por lo que fue la juventud, que cuestionaba las injusticias sociales, los derechos civiles, también las guerras y las políticas gubernamentales. En muchos países los estudiantes se convirtieron en la voz de la protesta, como fue aquí en Panamá, que ellos se convirtieron en lo que fue los que exigían la justicia, los que exigían los ideales de la libertad.